Nosotros nos relacionamos con otras personas y con algunas tenemos más cercanía que con otras. Tenemos conocidos, vecinos, amigos, ya más profundamente familiares, pero la relación más fuerte y comprometida que debemos tener es con aquellos con los que tenemos una relación de pacto, una relación como que hemos visto que es el pacto. Vamos al capítulo 20 de Primera de Samuel. Dice el versículo 8: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Esa es una relación que va mucho más allá de lo que sería la amistad. Vamos a leer de los versículos 1 a 9. Dice así la palabra de Dios. Después, David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: de ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Vamos a ver. Señor Dios y Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo en el que podemos estar delante de ti y buscar tu rostro por medio de tu palabra. Te pedimos más de tu Espíritu, que tú nos ayudes. Te pedimos que nos guíes en todo lo que vamos a hacer, en lo que estamos haciendo, que lo hagamos de acuerdo a tu palabra. Te pedimos que obres en nosotros, que tu palabra traiga edificación, traiga vida, traiga lo que tú quieras que traiga, que sea tu voluntad, y que sea para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. La vida de David estaba en grave peligro. El rey Saúl lo consideraba su enemigo porque era su rival por el trono. Con toda su autoridad y todo su poder, trataba de matarlo. Lo intentó varias veces, personalmente y a través de sus siervos, pero por más que insistiera, no logró su objetivo
porque Dios libraba a David. Dios usó medios tanto ordinarios como extraordinarios para librar al que él había designado que debía ser rey de Israel. De eso aprendemos que Dios protege a su pueblo y sus siervos no pueden ser dañados mientras cumplen el propósito del plan eterno de Dios. Él es el que salvó a su pueblo y se encargará de que al final todas las cosas resulten a bien para ese pueblo, aunque por momentos parezca que todo está perdido. El amor y el favor de Dios no nos exentan de las pruebas y las experiencias amargas de la vida. Las bendiciones que vienen de Dios pueden causar hostilidad del mundo y muchas veces la enemistad de otros que se dicen cristianos. David era un siervo fiel del rey Saúl y estaba aprendiendo a descansar en las promesas de Dios. Las liberaciones que hizo en el pasado fortalecen la fe durante las pruebas y son una advertencia para los perseguidores. El cuidado de Dios garantiza el triunfo final de su pueblo. Saúl no le daba tregua a David. Todos en el reino tenían la orden de matar a David. Al ver que su vida estaba amenazada, David tuvo que huir y fue a refugiarse junto al profeta Samuel en Nayot de Ramá. Saúl supo dónde estaba y mandó siervos a que lo llevaran con él. Después fue personalmente y el Espíritu le pidió que dañara a David. No solamente eso, lo hizo profetizar, lo hizo despojarse de su vestidura real y quedó como lo que era, no era nada. Entonces, primero tenemos que ir con el amigo, dice el versículo 1 ya de nuestro capítulo 20. Después, David huyó de Nayot de Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: de ninguna manera, no morirás, y aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de incurrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David estaba angustiado por la persecución sin tregua. Su vida estaba en peligro. Él es como una sombra de la vida de Cristo. El rey Saúl odiaba a David sin causa, también así Cristo era aborrecido sin causa. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 23 a 25: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. En Nayot, el Espíritu de Dios había protegido a David. Él hubiera podido quedarse ahí indefinidamente,
pero como Saúl sabía dónde se escondía, él ya no se sentía seguro. Cualquiera hubiera pensado que después de la poderosa intervención de Dios a favor de Saúl, pues habría desechado cualquier temor y su alma solo tendría acciones de gracia y alabanza para Dios. Y a veces nos puede parecer ridículo eh, criticar a David, ¿no? Que era infinitamente mejor que cualquiera de nosotros, pero estamos analizando esos pequeños detalles que hacen la gran diferencia. David era un hombre como nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. Y como todos, necesitaba la gracia divina obrando constantemente dentro de él. Cuando entran las dudas, viene la desconfianza, en el momento en que el Señor nos deja a nosotros mismos para probarnos, para mostrar lo que somos, al peligro de una caída. En vez de esperar pacientemente que el Señor le mostrara su voluntad, estaba ahí con Samuel, se inquietó y tomó las cosas en sus manos. Huyó de Nayot en Ramá. Dejó al profeta Samuel, que era el que podía ayudarlo espiritualmente. David sabía las intenciones de Saúl, estaba determinado a matarlo, pero no podía entender por qué, porque había demostrado su lealtad. Había expuesto su vida por el rey, por el reino, los había salvado, no había hecho nada que justificara el odio del rey. Pues fue con su amigo Jonatán y le pidió que le dijera qué era lo que había hecho, qué había causado que Saúl lo persiguiera con tanta furia. Y bueno, es difícil pensar que Jonatán no estuviera enterado de los planes de su padre, porque en el capítulo anterior, el versículo 1, dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán aparentemente no creía que David estuviera en peligro real. Su padre había jurado que no moriría y él creía que su padre iba a cumplir su juramento. Entonces le aseguró que no moriría. Él no sabía de ningún nuevo plan para matar a David. Estaba seguro que si hubiera ese plan, él sería el primero en enterarse. Se puede decir a favor de Jonatán que era una persona que pensaba bien de los demás. Les concedía, pues, decir, el beneficio de la duda, en este caso a su padre. Pero David había comprobado la situación porque la había vivido en carne propia. Quizá, dijo Saúl, te ha ocultado los planes porque sabe que ha hallado gracia a tus ojos. Pero David siente el peligro. Vive en tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Saúl había intentado matarlo muchas veces y David sabía que no descansaría hasta que él estuviera muerto. David estaba asustado y desesperado. Era natural que dijera eso. Y desde el punto de vista humano es cierto. En verdad, todos los seres humanos estamos a un paso de la muerte en cualquier momento de nuestra vida. Somos criaturas frágiles que nacemos para morir. Una enfermedad grave, un accidente mortal pueden ocurrir a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Es una realidad para todo ser humano.
El predicador en Eclesiastés dijo, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, cuando cae de repente sobre ellos. El tiempo de la muerte pues, realmente es incierto, nadie sabe cuándo será, pero lo que sabemos es que es un hecho inevitable. Dice el libro de los Hebreos, y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por lo que ser conscientes de que estamos a solo un paso, un solo latido de la muerte, debería despertar un sentido de urgencia en cada corazón de que hoy es el día de salvación. No puedes esperar para mañana. En ese momento, David estaba muy consciente de la situación y esas circunstancias le causaron temor. Nosotros no siempre somos conscientes del peligro porque no vemos ningún peligro a nuestro alrededor, pero potencialmente estamos en un peligro constante. Y ya lo sabemos, lo hemos vivido, un sismo, un rayo, una caída, son cosas que ocurren cotidianamente. Pasar por un lugar unos segundos antes, unos segundos después, puede ser la diferencia. Y muchas veces ni nos enteramos de lo cerca que estuvimos de la muerte. Pero sabiendo o ignorando el peligro, ¿debemos tener miedo? Siempre estamos a un paso de la muerte, pero en medio de ese paso está atento nuestro Salvador. El temor de David era lógico, pero no estaba de acuerdo a un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo que pasa es que David había quitado sus ojos de Dios, donde los había mantenido fijos durante sus victorias, frente a León, frente al oso, frente a Goliat y aún frente al mismo Saúl. Y ahora sus ojos estaban puestos en las circunstancias. El diálogo con Natán muestra la condición de su corazón. Dice, ¿qué he hecho yo? Es mi pecado, mi maldad, mi vida. Sus ojos estaban puestos en el mi. Por ahora, Dios no estaba en sus pensamientos. A él vemos que no lo mencionó. ¿No lo había librado Dios de todos los peligros imaginables? ¿No le había hecho una promesa de que el trono de Israel sería para él? Pero David lo olvidó. Y esta es una enseñanza para nosotros. Debemos atesorar las liberaciones y las promesas pasadas de Dios en nuestra memoria para que nunca nos olvidemos de Él. No dejemos que las pruebas de este mundo nos hagan temer y no creer. Las pruebas y aflicciones tienen un propósito. Por medio de ellas, David aprendería a confiar en Dios. Entre otros muchos salmos, escribió una declaración de confianza en el Salmo 31. Dicen ahí los versículos 1 y 2. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto.
Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Los versículos 14 y 15 de este salmo dicen: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Pero por el momento él tenía temor y fue a buscar apoyo del amigo. Dice el versículo 4. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. David no sabía qué hacer ni en quién confiar. En medio de la incertidumbre, lo único que podía hacer fue ampararse en el pacto. ¿Qué podía hacer Jonatán? ¿Cómo se atrevería David a acercarse al hijo de Saúl, sabiendo que el rey quería matarlo? Era su hijo, el hijo del rey. Pues David suplica a Jonatán y le explica por qué ha venido. Y es solamente porque Jonatán había hecho un pacto de Dios con David. Un pacto en el que Dios fue testigo y es guardián de las promesas. En el capítulo 18, versículos 3 y 4 de 1 de Samuel, dice: hicieron pacto con Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Hace unas semanas exponíamos esto y todo lo que esto significa en este pacto. Un pacto involucra promesas firmes y compromisos solemnes. Por eso, en la incertidumbre y en la aflicción, David acudió al único recurso que le quedaba. Había un pacto que es un firme apoyo en tiempos de peligro y ansiedad. Y le pide que lo traten con misericordia. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y la palabra usada por misericordia tiene un significado mucho más profundo que solamente misericordia. Significa además bondad, piedad, gracia. Lleva la idea de amor, compasión y afecto, pero con un significado de lealtad, confiabilidad y fidelidad. No es meramente amor, sino un amor leal. No simplemente amabilidad, sino amabilidad confiable. No solamente afecto, sino el afecto de alguien que se ha comprometido. David está suplicando a Jonatán que lo trate con un amor devoto. David
tiene la base para creer que Jonatán lo hará, porque Jonatán se ha comprometido en un pacto, dice, de Jehová, en un pacto de Dios. Ese es el pacto que le da a David la esperanza y la razón para buscar y depender de un amor devoto, de un amor de pacto, un amor comprometido. Y ese es el amor que Cristo enseñó. Es el amor que está plasmado en los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es lo que manda Cristo. Jonatán hizo un pacto con David, dice, porque lo amaba como a sí mismo. Este pasaje va más allá de David y tiene una mayor aplicación en nuestra relación con Jesucristo, nuestro Salvador. Habrá tiempos de prueba, de confusión, de persecución y miedo. Lo que debemos hacer es correr hacia aquel que ha hecho un pacto con nosotros. Recordamos esas palabras de Cristo. Esta copa es el pacto en mi sangre. El mundo de David parecía derrumbarse a su alrededor, pero todavía hay un refugio que permanecía firme. En ese momento solamente de Jonatán podía esperar misericordia. Para nosotros, en un mundo cruel, en un mundo de maldad, y podemos decir que hasta de locura, solamente hay un lugar de refugio donde podemos encontrar una bondad misericordiosa. Tenemos que acudir a nuestra roca, Cristo. El pueblo de Dios tiene una relación de pacto con Dios, con Cristo y por medio de Cristo, con base a su amor sacrificial. Dio su vida por sus amigos de pacto. Ese amor es un mandamiento para todos los que están en pacto con Él. Dice el Evangelio de Juan 15, versículos 12 a 14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que manda? Pues ese es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y claro, nadie puede amar como Cristo, pero ese debe ser nuestra meta. Así eso, por eso vivimos, para ir aumentando y creciendo en ese amor hacia los que están en el pacto con nosotros. David y Jonatán, cada uno por su lado, tenían una relación con Dios. Fuera de eso, no tenían muchas cosas en común. El hijo del rey, el pastor, diferencia de edad, no había otra cosa. Lo que los unió era esa relación que los dos tenían con Dios. Jonatán quería hacer la voluntad de Dios y sabía que esa voluntad era que David fuera rey. Entonces hizo un pacto con David. Ahora su padre, el rey, quiere matar a David y Jonatán. Por el pacto entre ellos se puso incondicionalmente del lado de David. Lo que deseare tu alma haré por ti. Estaba su padre, qué relación más cercana
podemos tener la relación, el pacto con David era mayor, más fuerte que esa. David causó división entre Saúl y su hijo Jonatán. Así, el hijo de David traía divisiones entre padre e hijo. Dice Lucas 12, versículos 52 y 53. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Y quién de nosotros no ha perdido amigos, no ha perdido relaciones familiares por seguir a Cristo? Si alguien no los ha perdido, seguramente es porque no ha seguido a Cristo. Las relaciones más sólidas no siguen los vínculos de carne y sangre, sino los vínculos del Espíritu. La verdadera familia de Jesucristo es la que está unida a Él por el amor hacia Cristo y por el amor entre ellos. Dice Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Esa es la relación que debe haber en la iglesia. Y aquí recordamos eso que repetimos frecuentemente. Entramos en un pacto, el uno con el otro, como un cuerpo en Cristo. Prometemos caminar juntos, ayudarnos. La relación no puede ser igual con alguien que no está en el pacto o que ha roto el pacto. En un pacto matrimonial, porque el matrimonio es un pacto, si uno de los que se comprometieron es infiel y rompe el pacto, pues no puede esperar que la relación continúe como si nada hubiera pasado. Cuando se rompe un pacto que fue jurado en el nombre de Dios, un pacto de Dios, hay una maldición implicada. En el pacto, en cualquier pacto, está establecido siempre una bendición por cumplir el pacto, pero también una maldición o un castigo cuando uno rompe el pacto y no cumple con la parte que le corresponde. La relación de Dios con su pueblo siempre ha sido por medio de pactos. Por ejemplo, en Nehemías 1, versículos 5 y 6 dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nuestra identidad como cristianos y nuestra salvación dependen de nuestra relación con Dios por ese pacto.
le pertenecemos, estamos en un pacto con Él por medio de Cristo. La misericordia que recibimos fluye solo del pacto, no de otra cosa, de Dios mismo. Esa es la naturaleza de Dios del pacto. Para los que están en pacto con Dios, Dios es con ellos, como dice Éxodo 34:6, la segunda parte del versículo que dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y esto lo dice Dios después de que se reafirmó el pacto. El pueblo se había corrompido, habían hecho aquellos becerros de oro y se rompieron las tablas. Bueno, las rompió Moisés. Y después de eso, Israel rompió la parte del pacto que le correspondía, hizo ídolos, y después de eso está este pasaje, con lo que podemos comprobar que Dios nos da gracia y misericordia aun cuando fallamos. El cumplimiento del pacto de Dios no se basa en nosotros, ni siquiera en que estamos en pacto con Él. Este amor y misericordia pactados se encuentra en su carácter, en el carácter de Dios. Y esa es la raíz de nuestra seguridad. Romanos 8 se basa en la fidelidad de Dios al pacto. Él está comprometido con este pacto y Él va a cumplir su parte, sí o sí, dice Romanos 8, 34 a 39. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jonatán le dijo a David: lo que quieras que haga, yo lo haré. David quiso tener la certeza de lo que haría Saúl. Le pidió que observara la reacción de Saúl ante la ausencia que iba a tener de una comida que se celebraba al iniciar el mes. Era una comida, en este caso como de Estado, que se reunían los principales del reino en la luna nueva. Dice en Números 28:11: al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos y un año sin defecto. Ellos tenían un calendario lunar, entonces la luna va menguando hasta que desaparece y alguien está observando el cielo, pero hasta que aparece la luna y se declara la luna nueva y se celebraba. Era obligatorio estar en esta celebración. Y David se preguntaba si Saúl quería reconciliarse o
iba a aprovechar esa oportunidad de que iba a estar ahí para matarlo. En el estado de angustia en el que se encontraba David, pues había llegado a desconfiar de Dios. Tenía temor que la ira del rey se manifestara contra él en esa comida. Y también tenía temor de estar ahí en ese lugar. Y allí le pidió a Jonatán que mintiera, que le dijera que le había pedido permiso para ir a su ciudad. Con sus primeras dudas, cuando huyó del lado de Samuel, ahí David rompió su comunión con Dios y se dio a la tentación. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Permitir pecados aparentemente leves y justificados lleva a reincidir en ellos porque parece que dieron resultado y que solucionaron una dificultad, un problema, un peligro, pero a la larga explotan. En el siguiente capítulo, David insiste en recurrir al engaño frente a los sacerdotes y eso indirectamente pero causó la muerte de toda la familia sacerdotal. Pero la reacción del rey en la comida revelaría sus intenciones. Si se enojaba era porque sus planes de matar a David otra vez se habían frustrado. Sería una señal clara de que la vida de David estaba en peligro. Pero aquí se puso en manos de Jonatán. Le dijo, si yo he hecho algo malo, no es necesario que yo vaya con el rey. Mátame tú mismo. Si merezco morir, mátame en este momento. El amigo fiel responde. Jonatán le dijo, versículo 9, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado matar contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Jonatán sabía que David no era culpable de nada. No merecía el odio de Saúl, sino que estaba siendo odiado sin causa, como Cristo. Los fariseos odiaban a Cristo porque por lo que hacía Cristo les quitaba autoridad, a ellos autoridad delante del pueblo. No lo podían soportar. Dice, no te avisaría yo. Con esta declaración, Jonatán afirma su fidelidad al pacto. No iba a abandonar a David porque lo había jurado ante Dios. Sea cual sea la reacción de su padre, actuará fielmente. Guardará el pacto con David, aunque sea en su propio perjuicio. Perdería la relación con su padre, perdería su derecho al trono, porque él era el heredero, su nacimiento real. Se expondría a la ira del rey y aún su vida estaría en peligro, porque el rey era violento y iracundo. Pero pasara lo que pasara, no abandonaría a David. Ante nosotros se encuentra uno que es infinitamente mejor que Jonatán. La fidelidad de Cristo se extiende más allá de la cruz.
hasta la resurrección, la ascensión y su eventual regreso para aquellos que están en pacto con Él. Hasta entonces, en tiempos de tristeza y dolor, que el pueblo de Dios corra hacia el Dios del pacto. Hay un amor misericordioso para guiarnos y para sostenernos ahí. Dice Filipenses 1, 28 y 29. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cristo llama gratuitamente a los necesitados a que vengan a Él y entren en su pacto, el nuevo pacto. Dice Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vengan a mí, dice Cristo, y el que viene a mí, no lo echo fuera. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por Cristo y esa obra que Él hizo, por el pacto que Él hizo y que Él garantiza que se cumpla de todas maneras, por esa fidelidad de los que ya están en pacto con Él. Te pedimos que tú nos ayudes, nos guíes a entrar en este pacto si no estamos ahí todavía, a oír esa voz de Cristo que nos llama y que vengamos en arrepentimiento y fe. Porque tenemos que demostrar que nuestra fe es verdadera con ese arrepentimiento, con esa obediencia de darle la espalda al pecado. Obra en todos nosotros, Padre, que necesitamos constantemente, todo el tiempo. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayuda a tu iglesia, edifícala, sosténla y que te dé la gloria solamente a ti. Pedimos todo en nombre de Cristo. Amén.